Dios les bendiga. Eh, este día el Señor ha sido fiel para compartir con ustedes eh, un mensaje de parte de Él. Ese es siempre nuestro deseo. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Esther. Libro de Esther, capítulo número 4 y verso número 7. Esther, capítulo número 4 y verso número 7. Dice la palabra del Señor: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuere ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos en este día, Padre, por tu fidelidad, Señor, por todo lo que tú tienes que hablarnos, Señor, porque han habido, Señor, situaciones difíciles para tu pueblo. Señor, aquí es una de muchas, Señor, en las que tú manifestaste tu poder, a pesar, Señor, que había un decreto de destrucción para el pueblo, Señor. Ten misericordia, Padre, porque solo tú, Señor, conoces la necesidad que tiene nuestra alma, Señor. Porque nuestra batalla, Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor. Señor, estamos claros, Padre. Señor, pero qué fiel eres, Señor, para con tu pueblo. Yo te suplico, Padre,
que esta palabra sea recibida, Señor. Que anime, Señor, a tu pueblo, Señor. Señor, porque hay una urgencia grande, Señor, para interceder, Señor. Porque no solo intercede el que está bien o el que está sano, intercede también, Señor, el que está en angustia. Señor, ayúdanos, ten misericordia, Padre, por esta nación, por este pueblo, Señor, por esta dificultad, Señor, de salud, Señor, por la necesidad, Señor, de muchos de ingresos, de alimentos, Señor. Ten misericordia, Padre, a esta hora, Señor. Te suplicamos, Señor, por los que están enfermos, por los que tienen padecimientos crónicos, Señor, por aquellos que tienen, Señor, un diagnóstico, Padre, de cáncer, un diagnóstico de insuficiencia renal, Señor, un diagnóstico, Señor, de tumores, Señor, que se desconocen, Padre. Señor, si son benignos o malignos, Señor, de aquellos, Padre, que están en una necesidad de salud, Padre, de aquellos que también, Señor, tienen un problema respiratorio, Señor, que hoy se ha crecido. Ten misericordia, Padre, de los que luchan, Señor, por vivir, y más por aquellos, Señor, que ya no quieren, Señor, luchar, Padre. Ten misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es, el título es urgente interceder. Es urgente interceder. La intercesión muchas veces la entendemos como algo opcional. Para aquellos que no están en necesidad o con un problema crítico, no es como algo que está como que hay urgencia, ¿verdad? Sino que lo podemos sentir que es algo opcional, que es algo para aquellos que tienen el ministerio quizás de oración, y entonces se entregan a la oración, y entonces desarrollan su ministerio, interceden por los hermanos, ¿verdad? Y lo vemos que está bien, que es algo especial para ellos. Pero esta porción nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Que no es de sentir, no es de sentimiento, no es de ministerio, es una verdadera necesidad, ¿verdad? Que no es un servicio a Dios, es un servicio para nosotros mismos. Así que la intercesión, este pasaje nos enseña a que la veamos en otra dimensión. Aquí es una necesidad apremiante para el pueblo judío, porque realmente interceder en este caso tenía que ver con el conocimiento de lo que venía. El interceder es porque ya estamos alertados de algo, es porque ya vimos la amenaza, es porque ya se nos reveló la amenaza, las cosas que están por suceder o consumarse, y que todavía se está a tiempo de pedir, de suplicar. Y eso parece a veces cosas que parecen imposibles de cambiar, pero la intercesión puede hacer mucho en la vida del hombre. Algo que viene a quitar la opresión y a dar libertad a nuestra alma. Porque de repente lo que se intercede queda también en manos del Señor. Nos va liberando. Por eso esta porción podemos comenzar diciendo que había una gran amenaza, una amenaza cercana, ¿verdad? Porque había una realidad que Esther desconocía. Esther sustituyó a la reina Vasti, ¿verdad? Y el rey Asuero buscó una nueva reina, y Esther fue elegida como sucesora, como reina. Y su tío Mardoqueo
o más bien su primo, ¿verdad? Pero digamos, o mejor dicho, su papá, ¿verdad? De crianza, porque él había criado, este, le ayudó, ¿verdad? Porque él tuvo el sentir, la visión de que ella podía estar en ese lugar. Y aquí la prepara y le ayuda y hoy Esther no conoce lo que conocía Mardoqueo, por eso Mardoqueo le declaró, dice el verso 7, todo lo que, lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Esther entonces estaba en el palacio, ¿verdad? Vivía en el palacio y desconocía las dificultades que vivía Mardoqueo, la amenaza para el pueblo judío. Y esto demuestra muchas veces que nosotros podemos estar tranquilos y hasta cómodos sin darnos cuenta de las verdaderas amenazas a las que estamos sometidos o a las que se van a presentar o las cosas que nos pueden dañar. En este caso, el pueblo judío iba a ser destruido por un decreto que Amán había logrado poner en marcha. Y nadie realmente debe ser sorprendido en el Señor, pues existe palabra que viene de Dios para hacernos ver todo tipo de situación y principalmente el conocimiento que viene de su palabra, que nos da la sabiduría y nos da ese conocimiento y nos vuelve avisados, listos, ¿verdad? Nos hace no ser simples. Entonces no podemos ser destruidos por falta de conocimiento, ¿verdad? No podemos ser destruidos, así como dice Oseas 4:6, ¿verdad? Oseas que habla que entre más honor, ¿verdad? Se tiene, o entre más cargo, ¿verdad? O entre más alto rango tiene el siervo, más conocimiento debe de tener. El sacerdote estaba obligado a conocer, era un poco el sentir de Oseas al dar esta palabra. Entonces, el pueblo no puede ser destruido por falta de conocimiento. El pueblo debe tener el conocimiento de Dios, porque eso es más valioso que cualquier cosa. Y esta destrucción que venía era una destrucción por odio, ¿verdad? No era una destrucción que tuviera un fundamento de amenaza del pueblo judío al reino de Asuero, sino más bien porque había despertado un odio. Aún el avaro puede dar todo su dinero, ¿verdad? Cuando el odio lo captura, lo envuelve. Entonces el avaro se hace dadivoso de repente, pero es porque quiere tener el poder, la autoridad para manifestar su odio. Y eso entre el pueblo de Dios no debe ser sorpresa, porque pueden haber cosas atrevidas, ¿verdad? Que se hacen para ganarse la confianza del rey y tener más poder. El odio del enemigo el odio es una hueste, ¿verdad? Que busca validar, ¿verdad? Algo que no tiene sentido. Es decir, hay odio, pero ese odio no tiene ningún sentido. El odio que puede haber por diferencias entre los seres humanos y por diferencias religiosas también hay un odio. Y el que es hijo de Dios y lucha por mantenerse en el camino, ya tiene un enemigo que nos quiere dañar. Sin embargo, aquí era un enemigo real, ¿verdad? De carne y huesos, que obviamente era usado pues también, ¿verdad? Por todas esas huestes de odio. Y vemos que entonces Mardoqueo se ve obligado a contarle, ¿verdad? A
a Esther acerca de lo que estaba pasando. Por eso le dio también, dice el verso 8, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por el pueblo. Entonces esa verdad llegó a Esther de una manera irrefutable, ¿verdad? Con copia del decreto, no había forma de dudar. El decreto lo sellaba, ¿verdad? Con el anillo del rey. Y Amán se había sometido a una falsa sumisión, ¿verdad? Para tener poder. Es decir, se había manifestado al rey como gran amigo, ¿verdad? Y cuando el rey le da su anillo, que le da una autoridad para decretar, ¿verdad? El anillo era el sello con el que se grababa todo decreto. Entonces vino Amán y redacta redacta realmente un decreto para hacerle daño al pueblo judío. Entonces vemos cómo realmente muchas veces tenía la necesidad más bien Mardoqueo de darle a conocer a Esther de una manera bien clara a qué se estaban exponiendo. Entonces Mardoqueo sabía que Esther podía acercarse al rey e interceder, suplicar, y esto es lo que le pide. Realmente le pide que haga algo que solo con intercesión podía resolverse. Entonces le da un encargo. Estos encargos realmente no es algo así como cuando alguien dice, sí, hermano, está bien, mire, ahí ora por mí, va, está bien, ahí voy a orar por usted, ¿verdad? Y después usted se queda pensando, ojalá que me acuerde, ¿verdad? No, era algo serio. No le estaba diciendo, mira, y si vos querés, ahí pedí, ¿verdad? Sino más bien estaba pidiéndole, encargándole algo grande, dice el verso 8. Dice el verso 8, en la parte B, dice que a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara, esta es la palabra clave, le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Así se oye fácil, ¿verdad? O sea, anda a decirle, pero ese encargar es una palabra que obviamente tiene una gran implicación. Y ella, estando cerca del rey, podía, en teoría, ¿verdad? Era quien estaba más cerca de él. Entonces el mensaje o el encargo, ¿verdad? Era que tenía que ir a suplicar. Entonces esa palabra realmente, encargo, se da a alguien al cual está sometido a mí, es decir, alguien sobre quien yo tengo autoridad, ¿verdad? O sea, es decir, como que yo soy el mensajero de una empresa y me dice el jefe, el dueño, va a ir a hacer esto al banco, vaya, y después va a ir, yo estoy obligado a ir a hacer ese mandado, es un encargo. Yo no puedo decir, sí, mira, ahí lo voy a hacer otro día, fíjate ahorita, no, mejor por eso voy a ir. No, vea, no puede decir eso. Póngase que alguien le toque ir a hacer esos encargos y cuestiona el que lo envíe. No cree que esto lo hagamos mañana o pasado. ¿Qué cree que va a pasar? Le va a decir, no, ya quiero que lo haga. O sea, un encargo es algo imperativo, es algo obligatorio.
Por eso la palabra suena encargo en nuestro español, ¿verdad? Salvadoreño, suena algo así que te doy el encargo, va, como que ahí si querés, pero realmente aquí la palabra es más de una obligación. Entonces, realmente le da esa instrucción o ese mandato, digamos, por decirlo así, va, instrucción. ¿Verdad? Una palabra que le gusta usar mucho, ¿verdad? Cuando alguien hace las cosas porque tiene que hacerlas, ¿verdad? O no las quiere hacer, dice, por instrucción recibida de fulano de tal, que es mi jefe, ¿verdad? Voy a hacer esto. Casi que está diciendo, él es el responsable, él me mandó. Entonces, esa palabra así fue dada como una instrucción. Una instrucción, porque aquí les puede dar risa a los jóvenes, ¿verdad? Pero los jóvenes hoy ya no reciben instrucciones, ¿verdad? Hoy casi que se les pide a ruego. ¿Verdad? Por favor, mira, pero antes los que fuimos educados ya en el siglo pasado sabemos de que, de que no era así, ¿verdad? Esto lo quiero así, punto. Entonces sabíamos de que había una obligación y este encargo era una instrucción que por supuesto podía ser rechazada, ¿verdad? Pero traía consecuencias. Eh, porque Mardoqueo era su tío, ¿verdad? Pero era más bien, era la hija del tío de él, o sea, eran primos en otras palabras, pero obviamente era una niña, ¿verdad? Y él la crió, entonces prácticamente él era su padre, ¿verdad? Él era padre de Esther, era el papá de Esther, y realmente muchas cosas eh, pueden ser de súplica, ¿verdad? Porque eso fue lo que le estaba diciendo, te mando Esther que vayas a suplicarle al rey. O sea, yo te mando, yo no te suplico, vos vas a ir a suplicarle al rey y a interceder. Entonces, digamos que un pueblo que llegó cautivo, pueblo judío, no tenía derecho, ¿verdad?, como ciudadano. Entonces no podía decir que había mérito como para pedir, mira, vea ellos, sino que era una súplica realmente. Entonces la súplica era una búsqueda del favor o misericordia o compasión, ¿verdad? Literalmente la palabra significa inclinarse a alguien inferior, ¿verdad? O sea, como inclinarse a saludarlo, inclinarle a escucharlo, ¿verdad? Cuando tiene una petición pidiendo justicia y se inclina para escuchar. Entonces, por otro lado, esa es la súplica. Por otro lado, la intercesión viene a ser como el esfuerzo que, por, que se buscando por todos los medios para lograr algo, ¿verdad? Es mucho más que una oración de petición, ¿verdad? Eh, digamos que dentro de ese esfuerzo están las palabras a favor de aquel por quien yo intercedo. ¿Va? No, hombre, mira, vea, esto y esto y esto y esto, habla a favor, vea. Se vuelve alguien que puede abogar, vea, que puede pedir y hablar bien de las personas. Eh, es bien difícil alguien que intercede eh, hablando mal de otro. Es un poco difícil, pero aquí está alguien que intercede, está hablando a favor y busca realmente librar a aquel que está en esa dificultad, ¿verdad? O sea, está buscando el bien de la persona por la que se intercede. En este caso era el pueblo judío. Entonces, ese fue el encargo que recibió, un encargo que solo con intercesión se podía conseguir que el pueblo de Israel fuera
salvado, ¿verdad? De ese decreto que venía contra él. Entonces, aquí vemos que este es un ataque, era el sirviente, ¿verdad? El eunuco, el que hacía los mandados, y a Esther, ¿verdad? Y él es el que manda el mensaje, ¿verdad? Un mensaje que estaba yendo y viniendo, ¿verdad? Entre Mardoqueo y ella. Entonces, por eso dice el verso 9, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther, vea, dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y esta conversación, ¿verdad? Que no, con Mardoqueo no era cara a cara, porque una cosa es tener enfrente a las personas y otra, anda a decirle que no puedo. Hasta le puede mandar, decirle que no estoy, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, decirle que estoy ocupado, decirle, o sea, se puede mandar a decir, estar enfrente es otra cosa. Sin embargo, a pesar de que no estaban enfrente, ¿verdad? Al final entendió la dureza, la dificultad, la gravedad de la situación, Esther. Entonces, el mensaje era claro de parte de Esther, ¿verdad? Porque aunque entendía la gravedad, ¿sí?, puso el obstáculo que tenía, un obstáculo grande. No podemos decir que era una excusa, ¿verdad? Porque sí, ella conocía. Y esto se lo hace saber a Mardoqueo. Y le da una respuesta al encargo que era una respuesta que era razonable para cualquiera. O sea, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Todos aquí, ¿verdad? En el reino saben algo importante: que nadie puede entrar al patio interior para ver al rey si no había sido llamado. Tenía que morir por entrometido, ¿verdad? Por eso, pero solo había una cosa que podía detener la muerte del que se presentaba. Es decir, el rey puede decir: no, vea, mi administración es de puertas abiertas, ¿verdad? Pero el que entra se muere. Entonces, al menos que yo le dé el cetro. Era algo difícil, realmente. Un obstáculo, ¿verdad? Un obstáculo que cualquiera dice: si yo quiero interceder, ¿me puedo morir por interceder? O sea, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Porque interceder sin riesgo es una cosa, pero interceder con riesgo, no, me va a disculpar el hermano, yo tanto que lo amo, pero yo no. Si yo voy a interceder por él, a mi jefe, a mí también me van a despedir, ¿verdad? Entonces, ya hay un riesgo. La cosa no era tan fácil. Por eso, solo si recibes el cetro podía ser salvado. Es decir, aquí lo único que podía salvar a la persona que se presentaba era recibir el cetro. Eso dependía como hombre de muchas cosas, ¿verdad? Y ella conocía de seguro la ley y se lo dice a Mardoqueo. Tú sabes, Mardoqueo, que aquí en este reino no hay entrometidos, ¿verdad? Aquí en nuestro país no decimos entrometidos, la parte final, le quitamos el entro, ¿verdad? Tú sabes que aquí no hay entrometidos, ¿verdad?
no hay entrometidos. Aquí sí es bien sano este lugar, porque realmente morían, ¿verdad? El que llegaba a presentarse, yo le hubiera decía al rey, tal vez me oyen, ¿verdad? Tal vez en una de esas me hace el favor ahí, ¿verdad? No podía presentarse alguien así, ¿verdad? A ver si me sale, a ver si, o sea, no podía. Y esto deja una nota definitiva, ¿verdad? Lo que le está diciendo ella a él, por qué no podía. Y y le dice algo más, vea. Te voy a decir algo, Mardoqueo. Ah, en 30 días no me ha visto el rey. En 30 días. No me ha llamado. Entonces, este era un gran obstáculo. No solo porque había una ley, sino que había un agravante más al pensamiento, al criterio de Esther. Y era que no había sido llamada en 30 días. Y yo me voy a presentar el día 31, ¿verdad? Sí. Entonces era un riesgo, ¿verdad? Que es natural en el hombre medirlo, pero que, pero que no dijo de primas a primeras, lo haré, vea. Es decir, en el pensamiento podía estar del otro lado, vea. Ella podía haber dicho, han pasado 30 días y él debe estar desesperadísimo por verme, porque yo soy, pues sí, su reina preferida. Pero no fue ese el pensamiento de ella, ella lo vio del lado de riesgo. De verdad, quizás eh, podía pensar, quizás no tiene deseo por verme, pero también pudo haber pensado, él debe estar deseoso de verme. Pero nosotros normalmente preferimos ponernos del lado seguro, aunque eso nos priva, ¿verdad?, de interceder. Si yo le digo, no va a querer, vea. Sí. O sea, el hermano tiene una gran necesidad, pero si yo le digo, pues sí, porque como hay un gran riesgo, ¿verdad? Tal vez no de morir, pero sí de romper una relación, ¿verdad? Porque el otro se molesta, ¿verdad? Y la gente le dice a uno, mira, y sí, yo no te he pedido consejo, ¿verdad? Ah, sí, sí, no es consejo, ¿verdad? Ya se rompió todo, y por mucho tiempo, ¿verdad? A veces no lo decimos así tan claro, ¿verdad?, como en otras culturas. En otras culturas bien fácil le dicen a uno, no te he pedido consejo. Ah, sí, me tocó una vez. No, le digo, no es que te esté dando consejos, sino que me está afectando tu decisión. Mira. Así que si tú tomas esa decisión, no te lo voy a dar como consejo, sino que como queja, yo lo voy a poner a otro lado. O sea, usted dice, bueno, es duro, es rudo, ¿verdad? Pero que no es fácil, porque usted no quiere perder la relación. Y aquí había algo más, ¿verdad? No era perder la relación, era perder la vida. Por eso eh, a mí no me quiere ver, ni se ha acordado de mí en 30 días, pero ni un texto me ha mandado. O sea, era algo, era algo difícil de ver, ¿verdad? Pero la única salida, ¿verdad?, la única salida es tener el cetro. Y la única salida para el pueblo de Israel era a través de la intercesión para quitar ese decreto. Entonces, aquí viene algo muy, muy importante, y es que esa respuesta a Mardoqueo no le cayó bien, vea, y tuvo que ser rudo. Y es que realmente hay situaciones donde es necesario el respiro y la liberación, ¿verdad? Y esto nos hace pensar eh,
que realmente hay situaciones donde interceder no es por otro nada más, sino que siempre que intercedemos hay algo que nos alcanza también a nosotros. No lo sabemos, pero cuando intercedemos, sin saberlo, también estamos intercediendo por nosotros mismos. Es decir, el Rey, nuestro Señor, se alegra tanto de ver tu intercesión por otros que también intercede Él por ti porque es agradable a Él. Dice el verso 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Esta es la respuesta de Mardoqueo, ¿ya? O sea, él recibió el mensaje, ¿verdad? Y le dicen, me puedo morir, le está mandando a decir Esther, ¿verdad? Le está diciendo, no te has dado cuenta, hasta allá en el último cantón la gente sabe esto, de que aquí no pueden haber entrometidos, ¿verdad? Y que se mueren, ¿verdad? Y entonces con esa respuesta recibida por Mardoqueo, le manda a decir en el verso 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Mire la respuesta. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, le estaba recordando, tú eres judía. Y aunque estés en la casa del rey, también te va a llegar el problema. Y esto, y dice el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Bueno, recibí la respuesta para Mardoqueo, lo obligó a hacer un uso de una palabra dura para Esther, pero además de dura era real. Tenía que reaccionar, tenía que mirar las cosas de otra manera, tenía que darse cuenta de la urgencia que había. Realmente tenía que ver si reaccionaba, pues entendió el propósito de que Esther fuera la reina, sin revelar el secreto de que era judía. Era difícil, ¿verdad? De que aunque ella fuera la reina, siempre se iba a enterar el rey que era judía y no iba a poder detener el castigo decretado, ¿verdad? Nosotros leemos ahí, ¿verdad?, que las leyes eran tan duras que ya había pasado, ¿verdad?, con aquellos judíos también, ¿verdad?, aquellos jóvenes que, ¿verdad?, con el mismo Daniel, ni modo, yo ya firmé el decreto, ya no me puedo echar atrás, que todos tienen que adorar esta estatua, ¿verdad? Entonces, y Daniel, ni modo, yo ya había firmado, no te puedo salvar. Es decir, esto era serio, no era ningún juego. Entonces, la primera, como tres cosas que me llaman la atención en esto es que la primera era una verdad, ¿verdad? Eres judía, no escaparás, ¿verdad? Si crees que te sientes a salvo en el palacio, no estás a salvo, ¿verdad? Algunos pueden sentirse cómodos, pueden sentirse bien y pueden decir, no, vea, yo, ¿qué me voy a enfermar? Vea, ¿y qué? Yo puedo hacer las cosas como yo quiero. Pues sí. Y alguien puede decir, yo soy hombre, ¿verdad? Yo soy macho, yo hago las cosas a mi manera. El problema no es un problema ahí tal vez es un problema de tentar, ¿verdad? Tentar de comprometer a Dios, ¿verdad? No podemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes en muchas cosas, ¿verdad?
porque nosotros no tenemos ese poder, ¿verdad? El Señor es el que por gracia nos ayuda. Entonces, una verdad grande, aunque estés en el palacio, no creas que porque estás en el palacio no va a llegar a ti, ¿verdad? Entonces, eres como cualquier otro judío, ¿verdad? No está diciendo, prácticamente le está diciendo, eres una judía más, ¿verdad? El decreto lo hará valer, Amán. ¿Tú crees que no lo va a hacer valer? Lo va a hacer valer, ¿sí? Y eso realmente tenía que pensarlo, ¿verdad? No solo que era judía, sino que realmente era como cualquier otra judía, no era una judía mejor que otra. Y piensa, ¿verdad? Es lo que le dice al final, vea, en el verso 14 al final, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, piensa si no es que precisamente para eso está te reina. ¿No crees que todo esto ha sido tan extraordinario, ha sido un milagro, ¿verdad? Que tú que no te podías ni arreglar las uñas y el pelo lo andabas todo raro y de repente te embellecieron y hoy eres la reina. ¿No crees que es algo extraño? ¿O te crees reina de belleza? Pues no, realmente no has sido llamada para eso. Piensa, sino más bien es para que tú intercedas. No ha sido por tu linda cara, ¿verdad? ¿O qué crees que has hecho para merecer? No has hecho nada. Entonces, la hace, les, como decimos, un gran restregón, vea, para cualquiera. Decir, ¿qué es que me están diciendo? Vea? Ya si no reaccionaba con esto, ya no había más que hacer, vea. Pero a veces es necesario que en la vida nos toque recibir este tipo de reprensión, vea. Porque alguien dice, hey, ¿qué pasó? ¿Estás cómodo, vea? Está bonito ahí, vea, sí. Está bonito ahí donde viví, vea, sí. Ah, bien galán, vea, sí. Pues sí, pero no vas a hacer lo que te toca, pues. No, si ahí estoy bien. Pues sí, pero no ha sido levantado para eso. O sea, Dios tiene otro propósito. Y eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. La está haciendo reflexionar. Y si no intercedes, si decides no hacer nada, ¿ve? Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, si no intercedes, si quieres quedarte calladita, ¿verdad? Y dices, no vas a decir, ¿verdad? Vas a pedir que te den otro DUI que diga que no naciste aquí, que no sos judía, ¿verdad? Aunque te nacionalices, ahí va a salir, ¿verdad? Nacionalizado y nació, ¿verdad? Allá en aquel lugar. Usted ya sabe dónde. Y por más que diga ahí, siempre va a aparecer. Porque así es lo legal, ¿verdad? No sé por qué. Y entonces, wow, es algo duro, ¿verdad? La ley es bien, y siempre ponen el antecedente ahí, ¿verdad? Y no se lo pueden quitar, ¿sí? Y tenía un nombre que no le gustaba y se lo cambia, pero siempre va a decir ahí en el contrato, en el acta que se llamaba antes, cómo se llamaba, siempre se van a dar cuenta cómo se llamaba. Entonces, ¿verdad? Por eso, aunque le pongan un nombre extraño, hay que aceptarlo, ¿verdad? Y pensar que eso es lo que realmente... Y aquí vemos cómo no sé, si callas y no quieres tomar esta encomienda, porque no has entendido que esa intercesión, ojo, o más bien oído, más que todo, oído, prestemos atención, es que
esta intercesión también es para ti. No le estás haciendo el favor solo a otros, es también para ti mismo. No es solo para los demás, no es para los pobres judíos que están por allá olvidados, no, es para ti que vives en palacio, es para ti que tienes comodidad, es para ti que la vida quizás te ha tratado bien o no has sentido ninguno, pues estás en peligro, le estaba diciendo Mardoqueo. Pero si decides quedarte sin hacer nada, entonces de alguna otra parte, ¿verdad?, vendrá la ayuda del Señor. De alguna otra parte, el Señor va a obrar, Él va a buscar, ¿sí? Yo te quiero decir de que no solo tú puedes ser usada, aún las piedras pueden ser usadas, que son duras, te van a ganar. Entonces, no te preocupes, porque si quien tiene que interceder no lo hace y calla, usará a quien menos te imaginas y sentirás después el malestar, ¿verdad?, de que otro lo hizo y no tú. Liberación es necesitaba el pueblo ante semejante decreto de muerte. Y la preocupación es cuando hay un sello del rey en el decreto, ¿verdad? Como cuando la ley común, ¿verdad?, que nos alcanza a nosotros, bajo las cuales estamos sometidos, no las podemos vencer, ¿verdad?, no las podemos saltar. Una ley de una institución bancaria es imposible, ¿verdad? Ahí no hay tales, pues. Pero puede venir el poder de Dios y liberarnos, ¿verdad?, sin romper la ley, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor, lo que el Señor ha hecho precisamente con la gracia, ¿verdad? Es justamente, no es que incumplimos la ley, sino que nos ayuda a cumplirla, ¿verdad? Nos ayuda a cumplirla. Por eso realmente eso es lo precioso de la obra del Señor. Valor era lo que entonces manda pedir Esther, ¿verdad? Esther en este diálogo, ¿verdad? Porque es un diálogo que prácticamente reacciona, gracias a Dios, Esther reacciona a favor. Esther entiende la gravedad del asunto, se da cuenta de que ya el sueño, ¿verdad?, de reina, la vida de ensueño, etcétera, etcétera, ya había pasado, ¿verdad? Su vida o sea, ya no era una cuestión, todo eso inclusive estaba en peligro. Por lo tanto, ella reacciona y le manda a decir a Mardoqueo en el verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. Vemos aquí realmente que Esther entiende lo grave de la situación y responde a su papá, ¿verdad?, prácticamente, que lo haría, pero que tenía una petición yo creo que era para hallar la gracia del Señor, pero también para llenarse de valor, ¿verdad?, de fuerza, para tener serenidad y para que Dios fuera propicio, para que el rey la recibiera. Entonces pide poner al pueblo a ayunar y a orar para el favor de Dios, para que fuera propicio el momento oportuno del socorro, de liberación, porque sabía que tenía que entrar y estar dispuesta a todo.
Sería un momento entonces determinante para la preparación que en el ayuno era para saber que al final ella no le importaba lo que viniera. O sea, no es que no le importara, sino que estaba decidida a correr el riesgo de interceder. Entonces lo haría de parte de Dios. Es algo superior, porque cuando nosotros no recibimos las respuestas de parte de Dios, vea, de parte de Dios no recibimos las respuestas que queremos, quizás nos sentimos mal, pero aquí Esther está diciendo, aunque no reciba la respuesta que yo espero, lo voy a hacer. Es decir, voy a interceder, voy a ir a hacer lo que realmente el Señor quiere que haga, es lo que toca hacer. Muchas cosas necesitamos un desenlace, ¿verdad? Sea para el lado donde nos toque. Necesitamos un desenlace, pero no podemos estar ahí. Por eso decía, necesitamos un respiro, ¿verdad? Necesitamos que se quite la opresión. Necesitamos espacio, ¿verdad? Espacio para respirar. Y eso es lo que realmente recibiría. Entonces, vemos en esta porción realmente que Esther se decide a hacer las cosas y pide que haya gracia para recibir el cetro. Y quizás para cerrar, no puedo dejar de leer los primeros 3 versículos del verso 5, del capítulo 5 de Esther 5:1. Dice, entonces aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Wow, era realmente lo que ella esperaba. Mejor no podía ser. Y aquí, solo para terminar, un cetro, ¿verdad? Que señala o simboliza la autoridad que le es dada a Esther. Eso significaba que no recibiría el castigo de muerte, ¿verdad? Sino gracia para ser escuchada. El cetro, ella solo lo toca, dice, en la punta, ¿verdad? Como una señal de respeto, pero significaba que ella no quería ser igual a él, porque le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Esther no fue abusiva, ¿verdad? Como fue Amán, porque Amán lo que quería era el anillo, ¿verdad? Para andar sellando chunchullos ahí, ¿verdad? Para andar haciendo trinquetes, dicen, haciendo cosas que no eran legales, ¿verdad? Les daba legalidad con el anillo. Eso era lo que quería. Él dijo, voy a pesar en oro, ¿verdad? Y voy a dar tanto, pero él ya iba a haber sacado antes, ¿verdad? Con ese anillo, sellando a ver cuántas cosas. Por eso Amán había obtenido, ese era el objetivo. Esther no quería ser como el rey, ¿verdad? No quería tener la igualdad de él, porque estaba diciendo hasta la mitad del reino. Pero realmente lo importante es
que si te dan el cetro, muchos queremos ser iguales, ¿vea? ¿Sí? Si el Señor nos da el cetro, pues sí, vea. Y algunos quieren ser iguales, ¿vea? Y realmente Él es la gloria de Él, no comparte la gloria con nadie, ¿vea? Él tiene su autoridad y Él puede darnos muchas cosas, ¿vea? Y nos puede llamar hermanos, ¿vea? Como cuando el Señor resucitó y se presentaron, se les apareció a las mujeres que fueron a buscarlo y les dijo, diles que a mis hermanos, ¿vea? Que voy para Galilea, que allá nos vemos. Era mis hermanos, ¿vea? O sea, un sentimiento de amor, ¿vea? Pero no debemos de confundir el amor, ¿vea? El ofrecimiento de igualdad, ¿vea? Como para aprovecharnos y decir yo soy igual, ¿vea? Porque no era esa la intención, más bien lo que se busca es que ese cetro que nos dan se vuelva un cetro de justicia, ¿vea? Se vuelva un cetro de equidad, porque eso es lo que debemos de buscar. El Señor nuestro Rey tiene la respuesta. Tu trono, oh Dios, dice el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esther lo que buscaba era justicia. El tocar solo la punta del cetro era decir realmente solo una cosa, una petición quiero, solo justicia quiero. Y el Señor nos justifica para hacernos pasar y cumplir cualquier decreto de muerte que esté en nuestra contra. Pero solo por el atrevimiento, solo por la valentía de aquellos que interceden, solo por la valentía de aquellos que se enteran y buscan la verdad, solo aquellos que pueden atreverse a dar una respuesta dura para hacer reaccionar al que le toca reaccionar. Señor, yo sé que no es fácil lo que mucha gente puede estar viviendo, pero hoy es un tiempo donde debemos de buscar el favor de Dios, debemos de buscar su cetro de justicia, debemos de buscar su cetro de equidad, debemos de buscar la súplica, debemos de hacer súplica e intercesión, debemos de estar más bien buscando al Señor. Yo sé que no es fácil, yo sé que muchos podemos decir, pero hermano, pero es que no importa, a esta hora, levanta tu mano ahí donde estás, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude, para poder interceder. Si hay un decreto de muerte, si hay un mal diagnóstico de salud, si hay un mal diagnóstico de trabajo, si hay una mala realidad ya en muchas situaciones, decirle, Señor, venimos delante de ti. Aquí podemos ver, Señor, a Esther y Mardoqueo, Esther preocupada porque sabía cómo era el rey, un rey humano, que podía hacer morir a aquel que llegaba y no recibía el cetro. Pero Señor, nosotros en ti buscamos, Señor. Sabemos que tenemos libre acceso, Señor, a ti. Que no vamos a tener excusa de decir puedo morir. Esther tomó ese riesgo cuando pudo entender la dimensión que hay, de riesgo de morir. Se dio cuenta que interceder era también para su propio bienestar, que no era solo para otros,
sino que cada vez que intercedemos estamos llevando gracia a nuestra vida, estamos llevando bendición a nuestra vida. Oh Señor, gracias. Yo quiero suplicarte, Padre, por aquellos que quizás como Esther, Padre, hemos estado quizás en una situación cómoda, en una situación solo a la expectativa, solo queriendo conocer, pero no entrar, Señor, en lo que nos toca. Señor, yo sé que para muchos los obstáculos no son obstáculos de muerte, son obstáculos quizás de comodidad, son obstáculos, Señor, de no ponerse, Padre, de mirar, tener otras prioridades. Pero esta es la prioridad que hoy debemos tener, porque hay amenazas reales. Señor, algunas se han hecho realidad, quizás en muchas vidas, Padre, pero tú tendrás misericordia de nosotros. Porque si no lo haces tú, vendrá espacio, respiro de otro lado y liberación de otro lado. Otro será usado, otro será llamado. Y aunque tú creas que es una piedra, un tetunte, a ese usarán. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Nosotros queremos poner delante de ti, Señor, las necesidades, Señor, de otros. Y también se incluyen las nuestras, Señor. Las necesidades, Señor, para estar, Señor, seguros. La necesidad, Señor, de ser guardados, Señor, de toda peste. La necesidad, Señor, de tener, Señor, provisión, Padre, en el día a día, Padre. Señor, la necesidad, Señor, de enfermedades, Padre, que puedan estar acechando. Señor, la realidad de muchos, Señor, de cosas, Padre, que se agravan, Padre, pero puede ser lo contrario, Señor. Puede ser, Padre, que nos preparamos para ser valientes, para estar, Señor, para que no nos afecte, Señor, y podamos recibir lo que toque recibir. Pero, Señor, atreverse a no quedarse ahí, sino que actuar, salir, hacer lo que toca hacer, Señor. Actuar en lo que toca actuar, Señor. Y entonces, Señor, llegará el momento en que recibiremos el cetro tuyo. Tú lo extenderás, Señor. Y nosotros solo tocaremos la punta del cetro, Señor, para decirte, Señor, petición es petición, Señor, de justicia. Señor, haz valer la justicia que nos has dado, Señor. No lo que merecemos de nuestros actos, porque ninguno merecemos, Señor. Y ninguno puede ser justificado por sus propias obras, pero sí, Señor, la justificación que depende de tu Hijo, Señor, la justificación que nos ha sido dada, Señor. Señor, esa gracia, Padre, hazla valer, Señor, en tu pueblo, Señor, porque sabemos que tú nos has dado valor, Señor, que así como a Esther, Señor, que no era nadie, Padre, tú la escogiste, la embelleciste, la preparaste, Señor, la vestiste, Señor, la diste quizás nuevos modales, Señor. Así también nosotros, Padre, queremos tener nuevas disciplinas, Señor, en este tiempo, Señor, para poder interceder. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor, para poder, Señor, conocer de ti, Padre, lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida y la urgencia que hay, Señor, de interceder, Padre. Porque hay muchos que necesitan cercanos, Señor, y lejanos. Y nosotros mismos, Señor, aún. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana estamos invitados para la oración, para la intercesión. Será puesto el link para poder conectarnos a la oración el día de mañana. Dios les bendiga.